Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Viván Osar del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Mi querido amigo, como ya sabes, hacemos meditaciones para la gloria de Dios y hoy no podía faltar, ¿verdad? Como os digo otras veces. Seguimos aquí nadando en este libro de Juan, capítulo 20. Vamos a leer hoy te voy a leer desde el 21 hasta el 25. Ahí hay una historia que quiero que todos aquí aprendamos y todos meditemos en esta palabra tan importante. Vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Te voy a leer desde el 20 hasta el 25. Dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Vemos aquí ahora, los discípulos reciben el Espíritu Santo. Este es el tema, ¿vale? El tema del que vamos a hablar hoy. Pero te voy a leer el versículo 21. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. O sea, yo os envío como yo estoy haciendo contigo. Yo soy una enviada y yo te digo que cuando escuches la meditación también la compartas con otro. Y así también tú serás también enviado. 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo. Vamos a pasar al 23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Vemos aquí que les dio un poder impresionante. Vamos a hablar también de la incredulidad de Tomás. No tanto, porque ya hemos hecho un tema con esto y te invito a entrar al canal porque está ahí dentro. 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. 25. Le dijeron pues, los otros discípulos le dijeron, al Señor hemos visto. Él dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ese tenía clarísimo. Estos días hemos estado hablando que una de las razones que hizo a esta gente no reconocer a Jesús era la incredulidad. Y vemos aquí que es que estaban allí en sus 13. ¿Cuántos somos así, verdad? El Señor nos está diciendo algo y nosotros que no creemos. Bien, vamos a ir ahora meditando cada versículo bíblico. Vamos a meditar desde el 22 hasta el 25 para no hacer el vídeo largo. Lo otro, como te he dicho, está ya al canal, así que mi querido amigo, entra y ve a mirarlo ahí. Mira, aquí el versículo 22 vemos que cuando hubo dicho esto, sopló. El mismo acto, mi querido amigo, que se desempeñó en el libro de Génesis 2:7. El Señor formó al hombre y le sopló aliento de vida. A Adán, esto lo hizo con Adán. Él sopló el aliento de vida en Adán. Y ahora sobre los hijos lo está haciendo, sobre los hijos y las hijas, sobre los hijos e hijas del Señor. Él sopla el Espíritu Santo. Amén. Ahora cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Señor sopla el Espíritu Santo en nosotros. Mira, en esencia, Jesús les dice que lo que Él hizo en el Calvario hará posible para ellos, escucha, y para que todos los creyentes reciban y sean bautizados con el Espíritu Santo. Vemos ahí que todos seremos bautizados, todos son bautizados con el Espíritu Santo. Vamos a pasar a meditar el versículo 23. Espera un poco que te voy a leer aquí. El libro de Juan 7, versículo 39. Mira, Juan 7, versículo 39, dice así la palabra de Dios. Dice, esto dijo del Espíritu Santo. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús
no había sido aún glorificado. Entonces esta gente todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ellos y el Señor les hace recibirlo ahí. Vamos, te leo, mira también el libro de Hechos 2:4. Hechos 2:4 que está pues aquí. Mira cómo dice aquí. Lo voy a buscar así rápido. Hechos 2:4 dice así. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron, escucha, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Te das cuenta, ¿verdad? El Señor es impresionante. Como te he dicho, mi querido amigo, el tema es que ellos recibieron al Espíritu Santo. Vamos a seguir leyendo. Seguimos aquí en el capítulo 20. Sí, seguimos aquí en el capítulo 20. Bien, mira, vamos al versículo 23, mi querido amigo, mira, dice, a los que remitiereis los pecados les son remitidos. Sí, mira, en su forma más simple quiere decir que cuando el Evangelio de Jesucristo es predicado y aceptado por los pecadores, el predicador del Evangelio o cualquier creyente, respecto a eso, escucha, respecto a eso, podría anunciar en términos inequívocos, sí, en términos inequívocos a cada nuevo creyente que todos sus pecados son remitidos, es decir, perdonados. O sea, cuando predicamos el Evangelio y la persona recibe la palabra, podemos decir que ha sido perdonada. ¿Por qué? Porque ha recibido al Señor. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Luego dice, a quienes los retuviereis serán retenidos. ¿Qué quiere decir esto? Es lo mismo como lo anterior, pero exactamente lo opuesto. Mira, si se rechaza el Evangelio, el creyente tiene la obligación de informar al que ha rechazado a Cristo que, a pesar de cualquier otra cosa que haría, él todavía está en pecado y sin arrepentimiento sufrirá las consecuencias. Entonces, de la misma forma que si acepta el Evangelio le decimos que ya está perdonado, también estamos en la obligación de avisarle que si no lo recibe estará condenado. Vamos a pasar al 24. Y sabemos que el que no recibe el Evangelio ha rechazado a Cristo. Y el que rechaza a Cristo viene la ira de Dios sobre... no viene, es que ya está la ira de Dios sobre la persona que rechaza el Evangelio. El versículo 24. Mira, dice, pero Tomás, uno de los 12, que se dice el Dídimo, ese. Mira, desde hace mucho tiempo Judas ya había sido reemplazado, ¿verdad? Había sido reemplazado por Matías cuando Juan escribió este evangelio. Y vemos que Tomás no estaba con ellos. Es una lección aquí, Tomás, es una lección para todos nosotros. Estoy seguro de que fue una lección para Tomás, de que él siempre estaría presente. O sea, Tomás aquí entendió que el Señor estaría siempre con nosotros. Pero claro, Tomás no estaba y si nosotros no estamos, el Señor no puede estar con nosotros. O sea, si nosotros en el momento que Dios, es como, sabéis que cada vez que Dios cada vez que hay alguna actividad, hay alguna cosa de la iglesia o alguna cosa de Dios, es una cita que tenemos con el Señor. Y si nosotros no estamos ahí, el Señor, pues nada, estamos fuera de este sitio. Vamos a pasar al 25 para ir terminando. Mira, vemos aquí, y le dijeron pues los otros discípulos y el hombre no creyó. Fue el mayor anuncio que jamás había hecho, por lo menos desde su conversión. ¿Sabes? Aquí los discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Y ese es el mayor anuncio, ¿verdad, mi querido amigo? Pero él les dijo lo que él les respondió. Mira, la incredulidad siempre nos sumerge más y más abajo. El problema de millones de personas es que no creen, son incrédulos. Las personas
no creen. Vemos aquí que el Señor ya les dijo recibir el Espíritu. Tú has recibido al Espíritu Santo en tu vida. ¿Cómo lo recibes? Confesando tus pecados. Dile, Señor, perdona mis pecados. He pecado, todos pecamos. Arrepiéntete, y cuando te arrepientes, el Espíritu Santo viene a vivir en ti. Así que, mi querido amigo, haz esta confesión hoy, arrepiéntete. Jesús y Juan el Bautista dijeron, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que arrepiéntete hoy, porque el reino de los cielos, este anuncio son las buenas nuevas. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos mañana si Dios quiere. Un abrazo grande. Hasta luego.